¿El ilustrador? Sí, está licenciado. No, por tanto, estará aquí en Claro. Que si va a hablar de Muy buenas tardes. El gobierno del Estado de Veracruz, el Instituto Veracruzano de Cultura y la organización de la 20ª edición de la Feria Nacional del Libro Infantil Juvenil Jalapa 2019 les da a todos ustedes la más cordial bienvenida. El día de hoy, en nuestra segunda jornada de actividades de esta Feria Nacional del Libro, tenemos Esa le da un mensaje. de la presentación del libro Guadón 1919-2019, crónica de un personaje de la cultura popular carteña en el centenario de su nacimiento. Este libro, el autor de este libro, es el maestro Vicente Espino Jara, cronista oficial de Jalapa, y es ilustrado por Bruno Ferreira, conocido como Bruno, y Beatriz Sánchez Zúñiga, y es editado por Agua Arena Editorial. En esta presentación participan destacados personajes: Gerardo Galindo Peláez, Magno Garcimarrero Ochoa, el autor y por supuesto el ilustrador. Bienvenidos sean todos ustedes a esta presentación. Me voy a permitir leer una muy breve síntesis del currículum de estos personajes que hoy nos engalanan con su presencia, iniciando por el autor del libro. Maestro Vicente Espino Lara. Es licenciado en Derecho por la Universidad Jara. Maestro Vicente Espino Jara, yo le estoy cambiando el nombre, maestro. Es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana y cuenta con maestría en Administración Pública por el Instituto Politécnico Nacional. Realizó un diplomado del libro antiguo por la UNAM y tiene cursos de especialización sobre descripción y análisis de bibliografía antigua en las bibliotecas mexicanas. Además, es miembro de la Academia Mexicana de la Educación, presidente de la Asociación Mexicana de Bibliotecas e Instituciones con Fondos Antiguos y fundador de la agrupación Jalapa Antiguo AC. En su trayectoria se ha distinguido su labor como docente en el Colegio Preparatorio de Jalapa, donde fue director, y destaca su trabajo como articulista en medios de prestigio de la capital veracruzana y como promotor en temas relacionados con la cultura, el patrimonio documental y los procesos históricos regionales. Él es el maestro Vicente Espino Jara, a quien pido le brindemos un fuerte aplauso. También se encuentra con nosotros el maestro Magno Garcimarrero Ochoa. Él nació el 9 de mayo de 1939 en Jalapa, Veracruz. Es licenciado en Derecho por la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México y en Psicología por la Universidad Veracruzana. En 1984 fue jefe de los servicios jurídicos de la Delegación Veracruz Norte del IMSS, secretario del Ayuntamiento Constitucional de Jalapa y asesor jurídico del órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz. Fue diputado local por el distrito de Jalapa y senador de la República, donde presidió la Comisión de Concordia y Pacificación del Senado, la Comisión de Ciencia y Tecnología y la de Derechos del Mar y Pesca. También es autor de varios libros como La Identificación Criminal en México, Anecdotario de Jalacingo, Cuando el cochambre nos alcance, su libro de cuentos, Las hechuras de una vieja, una novela, o el poemario Amar, temer y partir, La risa del barro, editado por el Ayuntamiento de Jalapa en el 2003, y 20 poemas de humor y una circular administrativa. Un fuerte aplauso para el maestro Magno Garcimarrero Ochoa. También está con nosotros el doctor Gerardo Galindo Peláez. El doctor Gerardo Galindo es investigador de la Universidad Veracruzana y es exdirector de la Facultad de Historia. Desarrolla las líneas de investigación de historia social de la educación en Veracruz, la educación como hecho social, historia de políticas e instituciones educativas, entre otras. Además, trabaja las temáticas de historia urbana y políticas públicas hacia la sociedad. Su trabajo se circunscribe preferentemente a la zona centro del estado de Veracruz. Recibamos como se merece al doctor Gerardo Galindo Peláez. Y
por supuesto se encuentra con nosotros Bruno Ferreira, mejor conocido como Brunov. Él es egresado de los Talleres Libres de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana en la ciudad y puerto de Veracruz. Ha desarrollado sus habilidades creativas en diferentes ámbitos de las artes visuales, como el muralismo, pintura, dibujo, grabado, mail art, caricatura política e historieta, en muestras individuales y colectivas, tanto a nivel nacional como internacional. En el 2000 expone la Muestra Internacional de Arte Postal por un milenio de vida, no a la pena de muerte, organizado por Acción Urgente de Mail Art y Amnistía Internacional. De igual manera, es seleccionado en el 2006 para integrar la muestra colectiva El Sureste, su diversidad plástica, exposición realizada en el marco del Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur por la curadora Miriam Kaiser y que recorrió los estados de Yucatán, Chiapas, Tabasco, Campeche, Veracruz y Quintana Roo. Es importante mencionar que es Premio Nacional de Periodismo 2007 en la categoría Caricatura, Humor, otorgado por el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, AC. Demos un fuerte aplauso a Bruno Ferreira. Bruno. Los micrófonos son todos suyos. Maestro Gerardo Galindo, si nos hace el honor. Buenas tardes. Agradezco la invitación para estar hoy aquí. Y bueno, pues como el tiempo apremia, vamos a dar lectura a algunas líneas que he escrito para esta ocasión. El hecho de conmemorarse el centenario del nacimiento de Juan Herrera Vázquez, alias Juanote, en este 2019, es ocasión para recrear la biografía de este personaje tan entrañable de la vida cotidiana jalapeña en el siglo XX, que se convirtió en un ícono del carácter e identidad de los que habitamos esta ciudad. Esta biografía se condensa ahora en esta publicación salida de la pluma de nuestro cronista y se presenta en el contexto de la Feria Infantil y Juvenil de 2019. A quienes nos toca en suerte hacer comentarios sobre un texto que sale a la luz, tenemos ante sí diversos retos. Se trata de dar la bienvenida a un objeto de cultura que transmite, a través de la letra impresa, percepciones, datos e imágenes sobre su contenido, con la intención de transmitirlos al público lector, invitando así a su lectura, es decir, a que lo hagan algo propio y enriquezcan con ello su visión de la realidad y su cultura. En este sentido, esta biografía de Juanote es, me parece, atractiva y enriquecedora por varios motivos. El primero es que sus 101 cuartillas brindan a los doctos y profanos un amplio y documentado panorama biográfico de un personaje que ya de suyo ofrece siempre una oportunidad para expresarse sobre los aspectos más interesantes de su vida. Otra razón que recomienda el libro por sí solo es su formato, accesible a todo público, atractivo por sus colores, por unir de manera bastante exitosa el texto con la imagen, algo que no es muy cotidiano o no se logra siempre con los mejores resultados. El trabajo en este sentido de la editorial Agua y Arena es de muy buena calidad y los artistas Bruno Ferreira y Beatriz Sánchez Zurita lograron que el ejemplar sea a la vez una recreación para la memoria y para la vista. Agregaría algo más que es de notarse. La redacción es clara, sencilla, de fácil lectura y apta para todo público. Sin embargo, el autor incorpora a los textos de los 40 pequeños capítulos que componen la obra un aparato crítico que le da al conjunto una solidez muy apreciable, pues además de ser un texto pensado en los ámbitos de la difusión histórica, cumple cabalmente con las reglas de la escritura académica, preocupada siempre por dar fe de las fuentes, certeza en las afirmaciones y calidad al escrito. Dicho lo anterior sobre el formato, me detendría en comentar los contenidos plasmados en sus páginas, no con la intención de sufrir el propio examen del público que hoy nos acompaña, sino esperando que de mis comentarios surja una motivación más a su lectura. No es una novedad que en una ciudad que desde sus inicios ha tenido una vocación por el comercio y los servicios, haya cargadores o personas que se ocupen de transportar las mercancías o de realizar actividades relacionadas con ello. Lo que resulta menos frecuente, aunque no imposible, es que sepamos que una persona dedica a estas nobles ocupaciones
sea un consumado melómano, aficionado a la música clásica, o que sus habilidades sociales sean tantas que sean conocidas por el resto de la comunidad y trasciendan como ejemplo de ciudadanía y de civilidad. ¿Cómo sucedió esto en el caso de Juan Herrera Vázquez? Intentaré dar algunas claves de interpretación a partir de lo narrado en este texto. Un primer punto es el acierto de nuestro cronista al haber situado históricamente el oficio de su biografiado y a él mismo en el tiempo y en el espacio. Dos condiciones para realizar un estudio biográfico, según escriben los que saben de eso. Así, Espino Jara hace una rápida incursión sobre lo que fue la actividad de los cargadores en nuestra historia, señalando que desde los primeros tiempos, en la época prehispánica, el oficio de tameme o cargador fue importantísimo para articular el intercambio de tributos y el comercio de una región a otra de Mesoamérica. Yo agregaría que en la época colonial, esa época que tanto se desdeña, pero en la que nacen las características que le dan identidad al México de hoy, su presencia en los nuevos caminos reales o en las antiguas veredas prehispánicas fue complemento de los animales de carga introducidos por los europeos, acompañamiento del nuevo oficio de la arriería y condición muy necesaria para el transporte de personas. Por ejemplo, los indígenas y esclavos cargaban en sus hombros las llamadas literas, en donde los pasajeros y sus cargadores recorrían los caminos en extenuantes y largas jornadas, soportando sobre sus hombros los compartimentos en que sus clientes o amos se trasladaban en los senderos por los que discurría el comercio y todo tipo de actividad humana en la colonia. Ello sin contar con la presencia de los mismos cargadores en todos los ámbitos de la vida cotidiana, de los centros urbanos del virreinato, en donde el abastecimiento y la demanda de servicios los hacían indispensables. Desde fines del siglo XVIII y hasta la primera mitad del siglo XIX, las circunstancias no cambiaron, excepto que todas las actividades realizadas en el interior de las ciudades empezaron a tratar de ser controladas y reguladas por las autoridades municipales. Los monarcas borbones y posteriormente los gobernantes de la nueva nación, a través de los ayuntamientos, llevaron a cabo medidas tendientes a controlar el espacio público por medio del levantamiento de censos y padrones, así como la expedición de normas y disposiciones que no dejaban fuera ningún elemento urbano, ya sea material o humano. De esta manera se expidieron los llamados bandos o reglamentos de policía, en donde se regulaban todas las actividades de la ciudad, la conducta de sus habitantes en los espacios públicos y privados, la normatividad que deberían regir las más importantes actividades económicas y las multas y sanciones para los infractores. ¿Por qué hago esta digresión? Pues para ofrecer un acercamiento a algunas de las circunstancias que rodearon el trabajo y la vida de Juanote al desempeñarse como cargador al servicio del público jalapeño. Una de las cosas que llaman a la reflexión en el escrito es la presencia de cargadores en el escenario jalapeño, su percepción social y su regulación. Como lo señala Espino Jara, desde las primeras décadas del siglo XIX existía un registro de las personas que desempeñaban el oficio de cargadores, y no sabemos si por algún reglamento de policía u otra disposición se les obligó a llevar ese registro y permiso numerado por parte del ayuntamiento. En el reglamento de policía de la ciudad de Jalapa de 1885 se estableció la obligación de los dueños de carruajes para el transporte de carga y de personas de acudir a la tesorería municipal e inscribirse en un registro general que se llevaba en dicha oficina. Esta expedía una patente en el que se expresaba el número que le correspondía y el uso que se le daría, pagando la tarifa correspondiente los primeros días de cada mes. Además, expresaba una serie de normas para la carga y descarga de los objetos a fin de que no obstruyeran el paso de los peatones y otras prevenciones, y señalaba reglas y horarios para las mudanzas de casas o sus muebles, como el que éstas se efectuaran solo en horario nocturno, cosa que, como muchas disposiciones más, al parecer no se cumplió. Hacia 1919 en Jalapa, al parecer, el registro tanto de vehículos de carga como de cargadores seguía vigente y también la obligación de llevar el número correspondiente a dicha anotación, por lo que ello está íntimamente relacionado con la placa que contenía el número 13, que siempre portó Juanote y sus compañeros. En este contexto es que nace el 22 de marzo de 1919 nuestro personaje. Su biografía transcurre en una población que, sin dejar del todo los contornos físicos en los que había permanecido por siglos, tiene, como todos los centros urbanos de la época en México, el cambio como destino y sello distintivo.
Juanote tenía unos 6 años cuando se inaugura el Estadio Jalapeño y se proyectaba la ciudad jardín que el gobernador Heriberto Jara impulsaba para poner a la pequeña ciudad de provincia a la vanguardia de las modas urbanistas y arquitectónicas del momento. Proyecto que, como sabemos, no se culminó totalmente, pero que sin embargo dejó su huella material en el paisaje y el patrimonio arquitectónico de la capital del estado. Pero los procesos de transformación iban más allá de las obras materiales. Tenían que ver con las ideas que los gobernantes postrevolucionarios de ese tiempo, Adalberto Tejeda y Heriberto Jara principalmente, tenían de lo que debía ser la educación del pueblo, de la ciudadanía en general. Era una educación que quería llevar los conocimientos útiles y prácticos a todos los sectores, especialmente a los proletarios y campesinos, a fin de que mejoraran sus condiciones de vida, por lo que se le otorgó el adjetivo de popular, e incluso se habló de educación socialista, pero también tenía como objeto ensanchar los horizontes culturales de las masas, ofreciendo literatura, música, filosofía al alcance de todos. Gracias a estas ideas es que Juanote pudo estudiar, aunque sea parcialmente, en una escuela suplementaria, y el que más tarde haya podido satisfacer su pasión musical al existir instituciones señeras creadas por esos gobernantes para difundir la música de calidad o fina, como se llamaba en esos tiempos. Jalapa era una de las pocas ciudades de provincia que para entonces, a finales de la década de los años 20, contaba con 2 conjuntos musicales de primer orden, una orquesta sinfónica y con la banda del estado. El primer concierto inaugural de la Sinfónica, el 21 de agosto de 1929, tuvo lugar en el antiguo Teatro Lerdo y se convirtió en todo un acontecimiento que se replicaría por las siguientes décadas hasta nuestros días. El programa, que incluía la Sinfonía Inconclusa de Schubert, la Suite número 1 de Grieg y la Fantasía húngara para piano con acompañamiento de orquesta de Liszt, que ejecutó magistralmente como solista su primer director, Juan Lomán, sería el comienzo de toda una revolución musical que impactaría a todos los sectores sociales de una ciudad que entonces rondaba los 37,000 habitantes y que asistía a una oferta musical inédita y de calidad. En las décadas siguientes, la ciudad siguió creciendo y en ella nuestro personaje fue siendo protagonista de una vida cotidiana en la que los espacios públicos y privados se entreveraron para dibujar un perfil del individuo. Adquirió la categoría de adulto, formó una familia y se relacionó con su entorno. Sí, hubo cambios vertiginosos y profundos, pero también continuidades que se arraigaron en la mentalidad de los sujetos, manifestándose, por ejemplo, en valores que venían de antaño y eran compartidos por la colectividad, aunque haya escenarios cambiantes o de crisis, pues las mentalidades, lo sabemos, se muestran siempre lentas para cambiar. La honradez, el amor al trabajo, la lealtad, se convirtieron así en hechos cotidianos de Juanote, parte ineludible de su ser y de su actuar por la vida, por lo que fue conocido y es recordado. El paisaje urbano de Jalapa, inspirador por naturaleza, tenía y tiene de todo para detonar la sensibilidad y creatividad de cualquiera. Así, con el ir y venir de su ramo laboral, Juanote respira el ambiente de cultura musical que prevalece en la ciudad y conecta con una de sus más caras pasiones, la música de concierto. Espino Jara nos recuerda que la banda del estado tocaba serenatas en el Parque Juárez y sabemos que los conciertos de la Orquesta Sinfónica eran también periódicos. A unos y a otros asiste y su inteligencia, su sensibilidad, le permitieron acrecentar su cultura en este ámbito, alternar su trabajo de cargador de muebles, bultos, dineros, pianos, cajas fuertes y hasta enfermos con la de un melómano consumado que coleccionó cientos de discos del género clásico y popular y que se procuraba literatura especializada para acrecentar sus conocimientos y disfrutar las interpretaciones. Estos hechos no son fortuitos. El siglo XX fue el siglo de la comunicación de masas y de los avances tecnológicos que las favorecieron. La invención de la electricidad y posteriormente de la radio facilitaron la difusión de todos los géneros musicales. La grabación en cintas magnetofónicas o en discos de vinilo posibilitaron el acceso a millones de escuchas a la música y el cinematógrafo lo hizo con la imagen, sus movimientos y posteriormente le añadió el sonido. Y el cambio no se detuvo. Jalapa siguió creciendo en las décadas de los años 50, 60 y 70 y consolidó su jerarquía como capital de la entidad. Sería difícil y cansado enumerar todos los cambios acaecidos en esas décadas. Solo escogeré algunos de los que considero más trascendentes para la ciudad y de los cuales Juanote fue testigo de primer orden. En estos años, el llamado milagro mexicano otorgó tiempos de crecimiento económico y estabilidad. La explosión demográfica hizo lo suyo y los entornos urbanos crecieron vertiginosamente. La realidad jalapeña no se sustrae a esa vorágine que se materializa en la ejecución de una gran cantidad de obras públicas y empresariales.
El ferrocarril interoceánico ensanchó sus vías y cambió la estación de Los Sauces a la estación Terminal Nueva en 1954, con lo que se inició un nuevo desarrollo de la ciudad hacia la zona norte. En 1959 se llevó a cabo todo un acontecimiento musical de talla internacional, el Festival Pablo Casals y el segundo concurso de violonchelo que llevó su nombre. En noviembre del 62 se inauguró el Teatro del Estado, que se convirtió en sede de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y lugar al que asiduamente acudiría Juanote a deleitarse con sus interpretaciones. En noviembre del 64 se pusieron en funcionamiento las nuevas y amplias instalaciones de la Escuela Normal de Jalapa, que eran de las mejores del país. Por su parte, la Universidad Veracruzana amplió sus alcances, se crearon facultades, se fortalecieron sus ámbitos artísticos y culturales. En 1957, entre las muchas creaciones artísticas, literarias y académicas, destacaron por su importancia la revista La Palabra y el Hombre y la colección Ficción. Como señaló Edgar García Valencia, la revista era esperada y la colección fue un éxito inmediato, adquiriendo resonancia nacional, y fue generadora de prestigio y ejemplo editorial para otras universidades, entre otros muchos acontecimientos que transformaron el entorno jalapeño. Todo ello creó una efervescencia cultural, artística y musical en una ciudad que alcanzaba a principios de la década de los 70 más de 131,000 habitantes y continuaba ensanchándose. Por otra parte, la vida cotidiana de Jalapa se iba transformando lenta pero inexorablemente. Seguramente Juanote conoció del movimiento comercial de la época, pues en muchos sentidos fue parte de él. Conoció al Hotel Salmones, símbolo de la modernidad urbana que en esas épocas se anunciaba como el mejor de la zona, pues era nuevo, moderno y elegante, según su propia publicidad en los años 50 y 60. Además del ferrocarril, los transportes por carretera se imponían como alternativa al transporte ferroviario. Empresas de este giro en Jalapa, como Transportes Nachón para carga o los Flecha Roja para pasajeros, no le debieron ser ajenos. Otros elementos urbanos eran las casas comerciales ubicadas en la zona centro, en donde Juanote laboraba como cargador y en las que transcurrió la mayor parte de su vida, como la Casa Olivier, especializada en telas y ropa de calidad, Radio Mundial, en donde vendían entre otros enseres, radios Philips o consolas de la marca alemana Telefunken, estaciones como la XCKL y la XCZL, el Café Emir o la empresa de electrodomésticos de Pablo Medina, situada frente al Parque Juárez, cuya publicidad para vender lavadoras sugería que con las lavadoras General Electric las amas de casa podían lavar la ropa de toda la familia una vez a la semana, o la relojería Cantú, situada en la calle de Enríquez número 1, que además de endrogar a sus clientes en cuestión de un minuto, les regalaba en diciembre de 1957 un cartón de cervezas Carta Blanca, un pavo y una piñata en la compra de un reloj Haste Stilco Longines, con un año de gracia para pagarlo, lo que formaba parte del paisaje que diario acompañaba a nuestro personaje. Acontecimientos como el incendio del Mercado Jáuregui en 1952, la construcción del puente de Jalití en el 62, la construcción de la Torre Cinética a principios de los 70, las ferias en el Estadio Jalapeño y los carnavales, cuyas actividades principales tenían al centro histórico como escenario, incluido el pasaje Thanos, irrumpían en la cotidianidad y eran noticia que se comentaba ampliamente en todos los ámbitos sociales. La existencia de Juanote en ese entorno tan cambiante y tan febril parecía, sin embargo, aplicar lo que López Velarde en su poema La suave patria señaló como la clave de la dicha humana y del país. Cito: sé siempre igual, fiel a tu espejo diario. 50 veces es igual el ave taladrada en el hilo del rosario y es más feliz que tú, patria suave. Fin de cita. Los valores, las convicciones siguieron sin inmutarse mucho. Trabajó, leyó, asistió asiduamente a conciertos y presentaciones. Se dio tiempo para ser solidario repartiendo tamales a los familiares de pacientes en el Hospital Civil. Cultivó amistades en todos los ámbitos sociales y su luz empieza a proyectarse fuera de los escenarios locales gracias a los medios como la televisión, que lo presentaron como personaje de excepción. Solo es un esbozo del amplio periodo que le tocó vivir a Juanote, que como vemos coincide con un momento único, luminoso, lleno de creatividad en la vida de nuestra ciudad. Es en la década de los 80 cuando la salud empieza a faltarle y morirá en febrero de 1989 a la edad de 69 años, siendo reconocido y apoyado ya por amplios sectores citadinos, convirtiéndose así en el personaje que todos conocemos directa o indirectamente y que en esta ocasión encuentra en su biografía escrita la posibilidad de que los habitantes de la ciudad que vivió y amó valoren su legado. Finalmente, como señala François Docé en El arte de la biografía,
Escribir la vida sigue siendo una esfera difícil e inaccesible, pero que la sigue impulsando el deseo de narrar y de comprender. Para él, la biografía puede ser una manera privilegiada de empezar a restituir una época con sus sueños y angustias, y coincide con Walter Benjamin en el sentido de que la tarea de un historiador es la de reconstrucción de la continuidad de una época, hacer ver cómo la vida entera de un individuo está presente en una de sus obras y cómo a través de esa vida está presente una época. Por otra parte, el siglo XX fue pletórico de acontecimientos que impactaron a la humanidad y que, como otros tantos motivos de estudio, ya reclaman a la tarea por parte de los historiadores. El texto de Espino Jara cumple con estas últimas premisas y se convierte en una posibilidad real de asomarnos a ese mundo en el que vivió Juan Herrera Vázquez y a través de él al de una Jalapa lejana en el tiempo y en sus circunstancias, que sirve para aspirar, socialmente hablando, por mejores tiempos que los que nos ha tocado vivir. Muchas gracias. Ahora me toca a mí. ¿Sí me oyen bien hasta atrás? Bueno. Vicente Espino Jara se denuncia con su apellido materno, Jara. Es descendiente directo de Heriberto Jara Corona, que fue gobernador del estado de Veracruz en una etapa dificilísima de la historia de México y de la historia veracruzana. Estábamos en medio de la guerra cristera. Nos estábamos matando entre cristianos y ateos. Pero la descendencia tiene un orgullo de esa ascendencia o descendencia. Y la figura de un personaje como el gobernador Heriberto Jara necesariamente tiene que ser imitada, reflejada y superada, si es posible, por sus descendientes, como mi amigo querido, no sé, es maestro, licenciado, bueno, Vicente Espino Jara. Él es el cronista de la ciudad de Jalapa. Ha habido muchos cronistas. Tenemos cronistas entrañables y otros que nos caen gordos. No voy a decir sus nombres, pero sí hay cronistas un poco antipáticos, por no decir antipúticos. Pero como que somos un poco hasta de la familia, ¿no? Entonces, a lo mejor los elogios que pudiera yo decir de Vicente, pues me llevan por el camino del afecto, de la relación cariñosa, consanguínea. Pero creo en él como cronista de la ciudad y creo que ha hecho unos trabajos extraordinarios en el tiempo que ha estado haciéndolo. Y un ejemplo de eso es el libro que ahora se está presentando, que es una crónica de un personaje entrañable para todos nosotros y sobre todo para los viejos de más de 80 años que conocimos a Juan Herrera.
no confundirlo, él era Juan Herrera Vázquez. Hubo otro Juan Herrera Cisneros que fue también nuestro compañero y amigo, muy querido, muy entrañable, pero que a pesar de haber hecho un trabajo oficial y un trabajo de carácter político, pues no llegó a la cumbre que pudo haber llegado Juan Herrera Vázquez con un mecapal y cargando cosas y sirviendo a la comunidad. El libro este se refiere a una crónica de 100 años, porque Juanote nació en 1919, ¿sí? La fecha es un rastreo de mi amigo Vicente. Yo tenía otra noticia. A mí, cara a cara, el Juanote me dijo: yo nací el día 3 de enero o 4 de enero de 1920, o sea, un año después. Me lo dijo sentado en el vestíbulo de la casa de mi suegra cuando ya andaba de novio de mi mujer, que por ahí está y que es mi testigo presencial. Juanote vivía a la vuelta de mi casa, bueno, de la casa de mi mujer, porque yo heredé esa parte. Entonces llegó Juanote vendiendo chiles rellenos que hacía su hermana, y entonces él venía con una ¿cómo se llama? Un trasto de esos, sí, una olla de peltre, abado, así, con su, que le parecía que traía una cosa insignificante, porque era un hombre grandísimo, y ahí quiero decir algo, era un hombre hermoso. A Juanote lo han calificado de culto, lo han calificado de musicólogo, de que tenía una gran cantidad de discos y que oía y todo, y pocas veces, solamente una vez oí decir: oye, Juanote era muy guapo. Y eso me lo dijo mi suegra, la mamá de mi mujer. Le dijo: Juanote era muy guapo. ¿A poco? Ay, entonces yo más, ¿no? Pues no, el Juanote era un hombrazo, era un hombre hermoso, con sus guaraches, con sus uñotas fuera de los guaraches, con su sombrerote y con su mecapal. Pues ahora me doy cuenta que generaba emoción en ese sentido de ser un personaje atractivo, bonito. Y llegaba, y un día llegó vendiendo sus chiles rellenos que hacía su hermana, y le dije al Juanote: siéntate aquí conmigo, te voy a invitar a una copa. No tomaba, era otro de sus méritos. No tomaba alcohol. Yo siempre me creí con la idea de que el que no toma alcohol es un degenerado. Pero no, no era un degenerado, era un hombre abstemio por naturaleza. Entonces se sentó ahí en el vestíbulo de la casa de mi suegra, en donde yo estaba ahí como de gaviota, pero recién llegado. Le digo: bueno, siéntate aquí, cuéntame alguna cosa, vamos a platicar, ¿no? Se sentó: pero es que tengo que ir a vender todos los chiles. Yo te los compro aquí. ¿Cuánto es? Pues no me acuerdo cuánto me dijo, pues no era gran cosa, pues era nada más una ollita con chiles capeados. Yo te los compro, platícame. Y entonces empezamos a platicar y me dijo:
cosa que contradice el historiador jalapeño. Yo nací el día del 1920, me dijo Juan a mí, soy testigo. Yo nací en 1920, el día del temblor, o sea, creo que fue el 3 o 4 de enero, no me acuerdo, 3 de enero de 1920. Ese día nací yo y por eso tembló la tierra. Ah, pues sí, se lo creí. Ese mismo día llegó al puerto de Veracruz el recién investido de obispo Rafael Guízar y Valencia, pero llegó a Veracruz, al puerto de Veracruz. Y Juanota me lo aclaró y me dijo, ese día que yo nací, llegó al puerto de Veracruz Rafael Guízar y Valencia, que lo habían investido de arzobispo o de obispo en Cuba, porque estaba desterrado. Había una guerra precisamente en la guerra cristera. Bueno, pues ya la guerra cristera había tenido ya sus asegúnes, pero en esa fecha Rafael Guízar y Valencia había sido desterrado, o se había desterrado él mismo, se había ido a Cuba y allá lo invistieron de obispo. Y cuando llegó a obispo de Veracruz, allí hay una hermandad con Cuba. Cuando llegó acá, en esa fecha, tembló la tierra. Pero no tembló porque hubiera llegado él, tembló porque nació Juanote, según me dijo Juanote. En esa reunión que tuvimos en el vestíbulo de la casa de doña Isabel Contreras de Casarín, ahora mi suegra. Entonces, a mí me pareció que era un personaje que merecía estar en la historia de Jalapa. Cuando mi hermano y yo, después de muchos años estar escribiendo en el diario de Jalapa y haciendo cosas y tratando de hacer presencia en la ciudad, recibimos la oferta de un querido maestro que era el director de la editora del gobierno del estado, que nos dijo, oigan, junten las cosas que escriben en el diario de Jalapa y las publicamos. Órale, juntamos lo que nos pareció que era legible y que podía trascender y que era más sencillo, que se llamaban arietes. Y entonces escribimos un librito que se llamaba Los arietes que nos cuelgan. Claro, todo con sentido alborero. Y entonces lo presentamos el libro en un antro que se llamaba el Nasdrovi, que era de un grupo, bueno, de una familia que tocaba, que hacía música y que eran maestros de la universidad, gente muy distinguida. Y entonces, pues ahí presentamos el libro e invitamos a Juanote a que presentara el libro. Y entonces Juanote aceptó porque vivía enfrente. El Nasdrovi estaba allí en la esquina de la avenida, que ahora es avenida Murillo Vidal. Gracias a que don Rafael Murillo Vidal se le ocurrió que había que hacer una avenida ahí para que cupieran más coches en vez de casas. Ya había ese propósito. Y arrinconaron la casa de Juanote, que vivía ahí enfrente, mero enfrente. Entonces Juanote aceptó. Ahí en el cuaderno mi querido amigo que dibujó, hizo las viñetas,
pues copió alguna de estos fotografías, o no sé en dónde te inspiraste, pero me imagino que fueron fotografías, y a partir de ahí, esas fotografías donde está Juanote, pero nos pusimos, en el momento de la foto ya no estaba ahí, por eso él copió esa foto, pero nos pusimos un birrete, y en el birrete le colgamos un chile verde. Y entonces nos pusimos uno, mi hermano, yo, el editor del periódico, también Nicanor Juans, que era uno de los dibujantes del libro, y a Juanote pues, le pusimos un birrete con un chile verde colgado, que es la foto que yo en un momento dado les ofrecí a ellos, y fue tomada para el libro, pero la verdad es que pues todos llevábamos nuestro chile colgado del birrete, por supuesto. Entonces, Juanote ahí contó muchas historias muy interesantes. En particular, nos dijo cosas a los gemelos, que en esa época éramos dos, Benjamín y yo, y dijo que él había cargado a mi mamá a la hora de que iba a parir, y que se la había traído desde la calle de Alfaro hasta el Hospital Civil, en donde realmente nacimos, pero que, bueno, pues esa es una historia de él. Claro, yo no recuerdo porque pues, yo estaba por ser parido, apenas era yo medio feto. El otro medio feto era mi hermano, ¿no? Entonces, pues yo creo que traía tal apuro, lo sentó a Juanote contó eso, que sentó a mi mamá en una silla y que se la trajo bajando la calle de Alfaro, porque vivíamos en la tercera de Alfaro, hasta la calle hasta donde estaba el Hospital Civil, y que por ahí, por robárselas, pues ya el Veja se salió. Yo logré nacer en el hospital, pero el Veja ya venía arrastrado. Y eso generó una sensación tan entrañable y tan cariñosa con Juanote, que nos ha dado cariño, amor, tristeza, el ver cómo se manejó después su muerte, su vida, su recuerdo. La casa de Juanote ya no existe, se construyó algo ahí, se le hicieron varios pisos, eso debía haberse conservado en la calle de Moctezuma, pero su recuerdo está presente, y qué gusto que nuestro querido amigo Vicente Espino traiga un recuerdo para la memoria de los jalapeños de Juanote. Queridos amigos, en Jalapa estamos muy contentos porque tenemos la oportunidad de recuperar, de documentar la historia de vida de un hombre que es un modelo de virtudes, un ejemplo de honradez y de trabajo siempre constante, dedicado a su familia, dedicado al trabajo, dedicado fundamentalmente a ser amigos y sobre todo un profundo enamorado de la música. Me refiero a Juanote, que seguramente muchos de ustedes han escuchado de esas leyendas urbanas en torno a Juanote, que es cierto, se cargaba hasta un piano. Nos hemos dado la tarea de recopilar parte de su historia de vida en este libro que pretende reivindicar y poner en el más alto lugar del recuerdo a Juanote, que nació hace 100 años.
2019, 1919, y créanme, vale la pena, los invito a venir, está a disposición a la venta en la librería Los Argonautas, que está en la Feria del Libro, en el antiguo Colegio Preparatorio de Jalapa. Dense la oportunidad de estar aquí, traigan a sus niños y conozcan esta historia de un hombre extraordinario que mucho honra y distingue a los jalapeños y a los mexicanos en ese enfoque de trabajo honrado y de virtud cívica. Aquí los esperamos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Altotonga, Veracruz? Nos encontramos en la Biblioteca Histórica Libro Basilio del Colegio Preparatorio de Jalapa, y esta tarde quiero comentar que estamos de fiesta. Se ha presentado el libro, la biografía de Juanote, el centenario de su natalicio, y el cronista oficial de la ciudad de Jalapa ha escrito este libro en compañía de la ilustración de Bruno, destacado ilustrador del puerto de Veracruz, con un prólogo de la maestra Virginia Cruz Miró. Es un libro bajo el sello de la casa editorial Aguarena, que dirige el doctor Rubén Pabello Rojas, y que es el único homenaje que Jalapa le está rindiendo a Juanote con motivo del centenario de su muerte, de su natalicio, y que hay que recordar que nace en Jalapa en marzo de 1919 y que muere en Jalapa en febrero de 1989. Hace 30 años físicamente nos dejó Juanote, pero su obra en el corazón de los jalapeños, su trabajo, su honestidad, y que esperemos que disfruten este libro. Vamos a editar una de las participaciones que esta tarde se dieron sobre el libro de Juanote, el querido Juanote, el cargador número 13 de la ciudad de Jalapa, que hizo una institución, un hombre culto, un hombre honrado, un hombre que mismo transportaba un piano, que recursos económicos, no había las cajas de seguridad que hoy se tienen, y yo los invito a que lean, a que conozcan esta obra. Muchísimas gracias, hasta pronto.